Bienvenidos de nuevo. Mira, en este video voy a desarrollar dos temas: sistemas de medición de ángulos y reducción al primer cuadrante. Empezamos con lo que es sistemas de medición de ángulos. El sistema sexagesimal. ¿En qué consiste el sistema sexagesimal? Que serían los grados, ¿no? Consiste en dividir una vuelta completa en 360 partes iguales. Entonces, a esa división se le conoce como un grado. Es decir, una vuelta completa dividido entre 360 sería un grado. Y así, una vuelta completa es igual a 360 grados. Un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Y por tanto, un grado sería 3600 segundos. Bueno, forma compleja e incompleja de un ángulo. Cuando se especifica los grados, los minutos y los segundos de un grado, entonces se dice que está en su forma compleja. En cambio, cuando solamente se tiene el número en grados, qué sé yo, 2.36 grados, cuando está en esta forma, en el cual no se especifica cuántos minutos y cuántos segundos, solamente los grados, entonces se dice que está en su forma incompleja. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar un grado a su forma compleja o al revés? Si tenemos un grado, lo multiplicamos por 60, entonces tenemos minutos. Si multiplicamos a la cantidad de minutos por 60, entonces tenemos segundos, es decir, convertimos una cantidad de minutos en segundos. O directamente una cantidad en grados, convertimos en minutos, en segundos, mejor dicho, multiplicando por 3600 segundos, obviamente. Ahora, al revés, si queremos convertir una X cantidad de segundos en minutos, entonces lo dividimos entre 60. O una X cantidad de minutos queremos convertir en grados, también dividimos entre 60. O directamente, X cantidad de segundos queremos convertir en grados, dividimos entre 60 por 60, es decir, 3600. Entonces habremos convertido una cantidad de segundos directamente en grados. Hagamos un ejemplo para llevar un ángulo que esté escrito en su forma incompleja a su forma compleja. El ejemplo es este. Acá tenemos 41.36 grados, 41,36 grados, que es lo mismo. Por supuesto, 41.36 grados es igual a 41 grados enteros más 0,36 grados. Es decir, la parte que no llega a ser un grado se le interpreta como 0,6 grados. 41 más 0,36 es obviamente 41.36. Entonces, esta parte que no llega a un grado, que es menos de un grado, 0,36 grados, en una cuentita lo que hacemos es multiplicar por 60.
0,36 multiplicado por 60 es 21.6. Es decir, lo que hice es convertir en minutos. 0,36 grados es igual a 21.6 minutos. Entonces en acá, si querés, yo puedo escribir como 41 grados más, a ver, directamente, 41 grados, 21.6 minutos. 21.6 minutos y 21.6 minutos se puede escribir como 21 minutos más 0,6 minutos. Esta parte, que es 0,6 minutos, bueno, todo lo que tengo escrito ahí está acá. Este paso es lo que no estaría escrito en acá, que viene después de esto. Entonces esta parte, 0,6 minutos, que no llega a ser un minuto, lo vamos a convertir en segundos. 0,6 multiplicado por 60, en acá es producto, van a disculpar, por 60, 36 segundos. Entonces, 0,6 minutos es equivalente a 36 segundos. Y finalmente lo que tenemos es su forma compleja de ese ángulo. 41 minutos, 41 grados, mejor dicho, 21 minutos y 36 segundos. Y así, analíticamente podemos convertir un grado de su forma incompleja a su forma compleja. Ahora vamos a hacer al revés. Lo que voy a hacer es convertir de su forma compleja a su forma incompleja. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este 20 segundos lo vamos a dividir entre 60 y lo convertimos en minutos. Entonces 20 segundos entre 60 se convierte en 0,33 minutos. Pero en acá tengo 31 minutos, entonces le sumo eso. 31 minutos más 0,33 minutos es 31.33 minutos. Entonces esos 31.33 lo voy a dividir entre 60. Es decir, lo voy a convertir en grados esos minutos. Y eso es equivalente a, o es igual a 0,522 grados. Entonces 0,522 grados más 28 grados es 28.522 grados. Y así hemos obtenido su forma incompleja. O 28 grados, 31 minutos, 20 segundos es igual a 28 grados más 31 sobre 60 más 20 sobre 3600. Esto, si calculas en la calculadora, vas a obtener 28.522 grados. Entonces, sabemos convertir un ángulo de su forma compleja a su forma incompleja y viceversa. Bueno, el sistema circular es el sistema internacional de ángulos que se mide en radianes. Un radián es la medida del ángulo central que subtiende un arco de igual longitud que el radio en una circunferencia. Es decir, si tenemos una circunferencia de radio r,
Entonces lo que voy a hacer es, extender esta longitud R en este arco, en el arco de la circunferencia. Entonces, este ángulo en el cual este arco es el radio, ese es un radián. Y ese radián, un radián, es aproximadamente 57.296 grados. Y una vuelta completa es equivalente a 2 pi radianes. 2 pi radianes y media vuelta es pi radianes. Y cuarta vuelta es pi medios radianes. O sea, pi medio sería equivalente a 90 grados. Conversión. Una vuelta completa en grados es 360 y en radianes es 2pi. Entonces, 360 grados es igual a 2pi radianes. Es decir, si dividimos ambos lados por 2, lo que tengo es 180 grados igual a pi radianes. Entonces, esta es la ecuación que nos permite hacer conversiones, grados a radianes y radianes a grados. De esta ecuación puedo obtener estas dos ecuaciones. Un grado es igual a pi sobre 180 grados radianes, 180 radianes, es decir, y un radián es igual a 180 grados sobre pi. 180 grados sobre pi. Bueno, con eso vamos a hacer algunos ejemplos. 135 grados, convertir a radianes. A ver, voy a ir a la pizarra. Bueno, 135 grados convertir en radianes. La relación es 180 grados es igual a pi radianes. De acá, un grado es igual a pi sobre 180 radianes. Y un radián es igual a 180 sobre pi grados. Entonces estas son las ecuaciones que nos permiten hacer conversiones. 135 grados es igual a 135. Este grado, un grado, es igual a pi sobre 180 radianes. Este es igual a 135 sobre 180 por pi radianes. Pi. A ver, en la tercera parte de la mitad no tiene de 135, pues la tercera parte es 45.
y la tercera parte de 180 sería 60. La tercera parte de 45 es 15 y la tercera parte de 60 es 20. La quinta parte de 15 es 3. La quinta parte de 20 es 4. Entonces esto es igual a 3/4 de pi radianes. Es decir, en resumen, 135 grados es igual a 3/4 de pi en radianes. Entonces hicimos una conversión de grados a radianes. Podemos hacer acá otro ejemplo. A ver. 12 pi sextos radianes, convertir en grados. Bueno, 12 pi sextos radianes es igual a 12 pi sextos. Un radian es igual a 180 sobre pi grados. Pi con pi, 180. A ver, la mitad de 180 es 90. La mitad de 6 es 3. La tercera parte de 90 es 30. La tercera parte de 3 es 1. Entonces esto es igual a... ver, este es igual a 12 por 30 sobre 1 grados. 12 por 30 12 por 30, 600. Bueno, 600 grados es igual a 12 pi sextos radianes. Es decir, 12 pi sextos en radianes es igual a 600 grados. 600 grados. Ahora vamos a recordar un poco las razones trigonométricas para poder hacer reducciones al primer cuadrante. Reducciones de ángulos, por supuesto. Considera el siguiente triángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo, es decir, uno de los ángulos tiene 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Los lados son A, B y la hipotenusa sería H. Entonces, sabemos que el seno del ángulo, seno de alfa, es lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Opuesto a qué? Opuesto al ángulo. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? En este caso es B y H es hipotenusa. Por tanto, seno de alfa es igual a B sobre H. Y el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Adyacente qué? Pues adyacente al ángulo. Es decir, el que está al lado del ángulo. En este caso es el A.
Por eso el coseno de alfa es igual a sobre h. Bueno, y el tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y si ponemos en acá b sobre h, que sería el seno de alfa, y coseno de alfa es a sobre h, hacemos en acá el cálculo extremos con extremos y medios con medios. H con h se simplifica, b sobre a es lo que me queda. Eso sería el tangente de alfa. Entonces, tenemos las tres razones trigonométricas importantes en un triángulo rectángulo. Ahora, en esta ecuación voy a despejar el h. El h, digo, el lado b. Entonces tengo b igual a h por seno de alfa. Y si elevo b al cuadrado en ambos lados, es decir, b al cuadrado, y en acá también al cuadrado, y lo que obtengo es esto. B al cuadrado es igual a h cuadrado por seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa es simplemente seno de alfa elevado al cuadrado. O sea, simplemente es una notación. Seno cuadrado de alfa es en realidad seno de alfa, todo eso elevado al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo para el coseno. Despejamos el a, que sería esto. Luego elevamos al cuadrado y obtengo esto. A al cuadrado es igual a h cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Y en este mismo triángulo, que es rectángulo, el teorema de Pitágoras establece esta ecuación. O sea, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple siempre que el triángulo sea un triángulo rectángulo. Luego, sabemos que a al cuadrado es h cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Reemplazamos eso. Y el b al cuadrado es h cuadrado por seno cuadrado de alfa. Reemplazamos eso. Eso va a ser igual a ¿qué? Al h al cuadrado. Luego, en esta última ecuación, lo que vamos a hacer es factorizar el h al cuadrado, porque es factor común. Luego, aquí tendrías h al cuadrado. Entonces lo dividimos ambos lados por h al cuadrado. Se simplifica. Y en este lado también h cuadrado sobre h cuadrado me queda 1. Y así lo que tengo es esa última ecuación. Es una de las ecuaciones importantes. Es una de las identidades trigonométricas importantes. El cual además nos da la ecuación de una circunferencia, pero en su forma polar. De una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Bueno, ahora casi estaríamos preparados para hacer una reducción de ángulos al primer cuadrante. El objetivo es calcular las zonas trigonométricas de cualquier ángulo, pero reduciendo a un ángulo agudo, es decir, a un ángulo que esté en el primer cuadrante. Con ese objetivo, lo primero que necesito definir es ángulo de referencia, al cual lo voy a denotar como alfa sub f. ¿Qué es el ángulo de referencia? Si alfa es un ángulo cualquiera, entre 0 y 2pi, es decir, en una vuelta completa, el ángulo referencial o ángulo de referencia alfa sub f es simplemente el ángulo que forma con el eje X, ya sea positivo o negativo según sea el caso. Entonces, analizamos caso por caso. Si alfa está entre
0 y pi medios, es decir, si alfa está en el primer cuadrante, como en este gráfico, su ángulo de referencia es simplemente el mismo alfa. Claro, porque es el mismo ángulo que forma con el eje X en este caso, ¿no? Entonces no hay nada que hacer cuando el ángulo está en el primer cuadrante. Su ángulo referencial es la misma. Caso 2, cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, es decir, el alfa está entre entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi. En ese caso, el ángulo referencial es, a ver, voy a ir a la pizarra para hacerlo esto. A ver, alfa pertenece al intervalo pi medios pi, es decir, está en el segundo cuadrante. O sea, el alfa podría ser esto. Este es el alfa. ¿Y cuál sería el ángulo referencial? El ángulo referencial es el ángulo que forma con el eje X positivo o X negativo. En este caso, pues obviamente con el X negativo. O sea, este es el ángulo referencial, alfa sub r. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener este alfa sub r? Muy fácil. Media vuelta sería pi. Pero necesito sacar esta parte, que sería el alfa, y así me quedo solamente con esto. O sea, con alfa sub r. Entonces, si alfa está en el segundo cuadrante, el alfa sub r, o sea, el ángulo referencial, es simplemente pi menos alfa. Ahora, si alfa pertenece al tercer cuadrante, es decir, está en el intervalo desde pi hasta 3 pi medios, o sea, este es alfa, y necesito alfa sub r. ¿Cuál sería el alfa sub r? Pues este ángulo. Es el ángulo que forma con el eje X. En este caso negativo. Entonces, ¿cómo podemos obtener el alfa sub r? El alfa sub r, en este caso, es simplemente alfa menos pi. ¿Claro? De todo este ángulo, lo voy a sacar esa cantidad que es pi, y me quedo solamente con alfa sub r. Pero en ambos casos, la idea es que este alfa sub r, a ver, en el caso anterior, estoy volviendo si querés, voy a trazar ese ángulo, que sería esto, alfa sub r. Imaginariamente, si querés, trazamos en el cuadrante 1. O sea, estamos haciendo un traslado, si querés, de ese ángulo que estaba en el cuadrante 2 al cuadrante 1. En el caso, en el segundo caso, lo mismo. Imaginariamente, este sería en realidad el alfa sub r. ¿Qué pasa si alfa es igual, o mejor dicho, está en el cuarto cuadrante? Es decir, pertenece al intervalo desde 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces, el alfa es esta. Eso sería el alfa. Y necesito el alfa sub r.
que básicamente es esto. Acordate, el alfa sub r, que es el ángulo referencial, es simplemente el ángulo con el eje X, en este caso positivo. ¿Cómo calculamos? En acá el alfa sub r es 2pi menos alfa. O sea, de una vuelta completa le sacamos este pedazo que es el alfa. Y luego también hacemos el trazo imaginario, pero en el cuadrante 1. Y esto sería el alfa sub r. Y todo eso es lo que tengo ya escrito en acá, caso por caso. El último que acabamos de analizar es eso, cuando el alfa está en el cuarto cuadrante. Entonces así podemos encontrar los ángulos de referencia, que no son difíciles, son muy fáciles de encontrar. Podemos hacer un ejemplo si querés acá. A ver, si alfa es igual a 3 pi cuartos. A ver, 3 pi cuartos, ¿en qué cuadrante está? Pi cuartos es 45 grados. Pi cuartos, 45 grados, la mitad de 90 grados. Quiero 3 de esos. 1, 2, 3. O sea, esto sería el ángulo 3 pi cuartos. Está en el segundo cuadrante. Entonces, yo quiero el ángulo referencial, el alfa sub r. En este caso es pi menos alfa, ¿no? Pi menos alfa. O sea, pi menos 3 pi cuartos. Esto es 4 pi menos 3 pi sobre 4. Esto es pi cuartos. Este ángulo es pi cuartos, que sería el ángulo referencial. Pero eso lo voy a dibujar en el primer cuadrante, porque el objetivo es eso. Entonces sería el alfa sub r, que es pi cuartos. Y así logramos reducir al primer cuadrante ese ángulo. Y así podemos hacer ejemplos para todos los casos, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y ahí tenemos ejemplos, también pueden ver varios ejemplos. Propiedad fundamental. Esta propiedad es importante porque dice una relación que existe entre el ángulo y su ángulo referencial. Si alfa es un ángulo positivo entre 0 y 2pi, es decir, dentro de una vuelta completa, y alfa sub r es su ángulo referencial, entonces las razones trigonométricas de alfa y alfa sub r son iguales o difieren en el signo nada más. Es decir, en acá es al revés, rt, razones trigonométricas de alfa, es más menos de razones trigonométricas de alfa sub r. O sea, puede ser igual o igual en módulo, es decir, solamente difiere el signo. Esa propiedad fundamental nos permite justamente hacer los cálculos para calcular las razones trigonométricas de un ángulo, pero
ya reducidos al primer cuadrante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es casi como si fuesen ejemplos, caso por caso. El caso 1 es cuando alfa está en el segundo cuadrante. Ya no tratamos el caso en el que el ángulo está en el primer cuadrante porque ya está en el primer cuadrante, o sea, no hay donde reducir. La idea es reducir del segundo, del tercero y del cuarto al primer cuadrante. Por eso el caso 1 en este caso es cuando alfa está en el segundo cuadrante. Entonces lo primero que hacemos, ¿qué es? Tenemos el alfa, que sería esta. Encontramos su ángulo referencial y así logramos trazar incluso no solo este segmento imaginario, pero en el cuadrante 1. Y así tenemos el alfa sub r, que es pi menos alfa. Entonces, en este dibujo, ya viendo cuál es alfa y cuál es alfa sub r, vamos a hacer el siguiente análisis. Empecemos con el seno. Los senos de un ángulo siempre están en el eje X, en el eje Y, mejor dicho. Los cosenos son los que están en el eje X, es decir, son su primer componente. Sus segundos componentes son los senos. Entonces, seno de alfa, que es esta distancia que estoy pintando, es tanto del alfa como del alfa sub r. Esa distancia es su componente en el eje Y. Por eso, seno de alfa es igual a seno de alfa sub r, que es en este caso pi menos alfa. Justamente se cumple esta propiedad fundamental que dice que las razones trigonométricas de alfa es igual a las razones trigonométricas de alfa sub r, o en algunos casos puede ser simplemente negativo, dice. En este caso son exactamente iguales. De la misma forma, veamos el coseno de alfa. El coseno de alfa es este segmento en el eje X, este componente, su componente X, ese es el coseno de alfa. Y el coseno de alfa sub r sería esto que estoy dibujando, también de verde, al lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el coseno de alfa y el coseno de alfa sub r? Bueno, tiene la misma longitud, pero son de signo contrario. Este es positivo y este es negativo. Entonces, coseno de alfa es menos coseno de alfa sub r, o sea, pi menos alfa. En este caso. Y luego, con estos dos datos, ya puedo encontrar tangente de alfa también, porque tangente es simplemente seno sobre coseno. Seno de alfa, acabamos de ver que es igual a, perdón, que es igual a seno de pi menos alfa, y coseno de alfa es igual a menos coseno de pi menos alfa, y por tanto es igual a menos tangente de pi menos alfa. Y así tenemos la relación tangente de alfa con el tangente de alfa sub r. Similarmente, analizamos cuando el ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Qué es lo primero que encontramos? El ángulo referencial. Es más, y ese segmento trazamos también de manera imaginaria, si querés. Y hacemos el mismo análisis. Veamos el seno de alfa. El seno de alfa es este segmento, es su componente en el eje Y. Y el seno de alfa sub r sería este segmento en el eje Y. Son iguales, pero de signo contrario. Por eso seno de alfa es igual a menos seno de alfa sub r. O sea, en este caso el alfa sub r es alfa menos pi, ¿no? El ángulo referencial. De la misma forma, vamos a ver
el coseno. Coseno de alfa es esta, que estoy pintando. Y el coseno de alfa sub r es esta. Tienen la misma longitud, pero de signo contrario. Por tanto, coseno de alfa es igual a menos coseno de alfa sub r. Bueno, con estas dos relaciones ya podemos encontrar tangente de alfa. En este caso es tangente de alfa menos pi. O sea, tangente de... Los tangentes son iguales del ángulo con su ángulo referencial. Y finalmente, caso 4, cuando el ángulo se encuentra en el cuadrante 4. Lo primero que hacemos es encontrar el ángulo referencial y así el segmento también trazamos. Y analizamos, el seno de alfa es esta que está pintando. Y el seno de alfa sub r sería esta distancia. Tiene la misma longitud, solo que de signo contrario. Por eso, seno de alfa es igual a menos seno de alfa sub r. Ya sabemos cómo calcular el ángulo referencial. No voy a hacer, por eso directamente pongo seno de alfa sub r, que sería 2pi menos alfa. En cambio, el coseno, que es este segmento, su componente en el eje X, es el mismo de ambos, tanto del alfa como del alfa sub r. Por eso, el coseno de alfa es igual a coseno de alfa sub r. Y a partir de esas dos identidades podemos calcular el tangente también, que sería en este caso menos tangente de alfa sub r. Y así analizamos todos los casos para reducir el primer cuadrante. En acá lo que voy a hacer es un ejemplo en el cual voy a calcular seno de 11 pi sextos por coseno de 11 pi sextos, pero reduciendo el primer cuadrante. Bueno, lo que queremos encontrar es seno de 11 pi sextos por coseno de 11 pi sextos. Lo primero que vamos a hacer es reducir al primer cuadrante. Pi sextos sería 30 grados, o sea, pi dividido en 6 partes. Esto es pi. Dividimos en 6 partes. Más o menos. Entonces, esto sería pi sextos. Quiero 11 de esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, 11 pi sextos es aproximadamente esa. Este es alfa 11 pi sextos. Alfa es igual a 11 pi sextos y alfa sub r es igual a 2 pi menos alfa, o sea, 2 pi menos 11 pi sextos. Esto es 12 pi menos 11 pi sobre 6. Esto es pi sextos. O sea, el alfa sub r es pi sextos. Entonces ubicamos eso. Eso sería el alfa sub r, pi sextos. Ahora, bueno, esto voy a borrar.
Ahora, el seno de alfa, es decir, seno de 11 pi sextos, es igual a, el seno de 11 pi sextos es esta, es igual a menos seno de pi sextos, menos seno de pi sextos. O sea, ya estamos calculando las razones trigonométricas porque ya tenemos reducido el primer cuadrante. Esta es la relación. En lugar de encontrar seno de 11 pi sextos, lo que voy a encontrar es seno de pi sextos ahora. Y seno de pi sextos lo voy a poder encontrar en el formulario. Se van acá en mi página donde dice fórmulas, abren ahí trigonometría y acá casi a la derecha en esta parte es donde tienen una tablita y ahí van a identificar pi sextos, el seno y el coseno y también hay tangente. Bueno, entonces el seno de pi sextos sería 1/2 y el coseno de pi sextos sería raíz de 3 sobre 2. Acá lo tienen. Pi sextos, seno, coseno. Seno de pi sextos es 1/2, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Bueno, entonces, esto es menos, acabamos de ver que seno de pi sextos es 1/2. Es decir, seno de 11 pi sextos, reduciendo al primer cuadrante, acabamos de encontrar que es igual a menos 1/2. Lo mismo, necesito saber coseno de 11 pi sextos. 11 pi sextos. Entonces me fijo, si querés, acá en el gráfico, esto sería el coseno en el eje X, son iguales. Es decir, coseno de alfa es igual al coseno de alfa sufere, es decir, al coseno de pi sextos. No es como en el anterior, que era menos de seno de pi sextos. En este caso es exactamente igual. Y acabamos de ver en la tabla que esto, coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Entonces, seno de 11 pi sextos por coseno de 11 pi sextos es igual a 1/2 por, bueno, menos 1/2 por raíz de 3 sobre 2. Esto es igual a menos raíz de 3 sobre 2 por 2, 4. Esto sería el resultado de esto, pero reduciendo al primer cuadrante. Y eso es lo que tengo en acá en este PDF. Raíz de 3 sobre 4. Bueno, y así podemos calcular razones trigonométricas de diferentes ángulos que estén en el cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4, reduciendo al primer cuadrante. Bueno, eso ha sido el objetivo de esta clase, construir una metodología que nos permita hacer, bueno, con todo esto ya podemos abordar cualquier ejercicio y calcular reduciendo al primer cuadrante.